RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. Natalia Olivares. Bienvenidos a Carrusel de las Artes. Los invitamos a una exposición inédita aquí en el Grand Palais de París. El artista argentino Leandro Eldritch nos abre las puertas de una retrospectiva de su obra donde pone en el centro al espectador el movimiento y las ilusiones ópticas. Vamos a ver. Leandro Eldritch, muchas gracias, realmente muchas gracias por recibirnos aquí, abrirnos las puertas de su universo en el Grand Palais de París. ¿Nos puede decir dónde estamos, dónde nos encontramos y qué es esto? Bueno, estamos dentro de una exposición que llevó más de 2 años de preparación, una exposición que buscó presentar prácticamente, no todo, pero casi todo lo que he hecho en los últimos 30 años. Es una exposición que reúne grandes instalaciones, pero también reúne una gran sala de maquetas, de proyectos que se realizaron en diferentes partes del mundo y también de proyectos que nunca se llevaron a cabo aún. Uh-huh. Y estamos aquí en medio de una especie de edificio. ¿Cuál es esta obra y por qué estamos aquí en el medio? Bueno, estamos sobre la fachada de un edificio en la cual pareciera que estamos desafiando las leyes de gravedad porque estamos suspendidos en el medio de esta fachada. Es una obra que se llama Bâtiment y que se creó justamente en París. Invitar al espectador, al individuo en el medio de su obra, en el medio de su arte, es lo que lo mueve en términos de creación. Sí, definitivamente me interesa que el espectador no sea solamente espectador, sino que también sea actor. Y de alguna manera, cuando la gente participa e interactúa con la obra, por el tiempo en el que participa, modifica la obra. El espectador es parte de la obra. Y eso para mí es interesante porque el espectador termina siendo también un actor para el resto de los espectadores. La obra no solamente es la obra en sí, sino es la interacción en lo que puede llegar a ser de esa obra el público. Absolutamente. Ajá. O sea que esta misma obra, a lo largo de estos meses que tengamos la obra presentada en el Grand Palais, veremos miles de obras dentro de esta misma obra. ¿Y a condición que haya movimiento o el movimiento no forma parte necesariamente de esta creación del arte? Bueno, creo que estamos siempre en movimiento. Lo que pasó con esta obra en particular es que cuando esta obra se presentó, no existían, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, hay muchas instalaciones que yo he hecho antes de que cada uno de nosotros tuviera una cámara de fotos en el bolsillo. Entonces, eso modifica a su vez la experiencia, cambia la forma en la cual terminamos participando. El movimiento, seguro, forma parte. Creo que hoy hay mucho de lo que tiene que ver con esta idea de lo inmersivo, que es un concepto relativamente nuevo para las exposiciones, donde efectivamente la gente se involucra y participa, pero no fue de alguna forma esto lo que me llevó a pensar en las obras.
Aquí lo que descubrimos en esta exposición es un universo que usted creó, un universo paralelo, un universo lleno de efectos ópticos, de reflejo del arte, pero también de la cotidianidad, de lo cotidiano. El día a día es también algo que lo inspira en su arte. Te diría que el día a día es todo lo que me inspira en el arte. El día a día en el sentido de lo cotidiano, el día a día en el sentido de lo que pueden ser temas de cualquier índole, del índole social, del índole político, del índole ecológico. O sea, uno está atravesado por temas y por pensamientos, preocupaciones, inquietudes Claro, diferentes. un Y espectro. cada obra Sí, eventualmente va a ser un reflejo de, de- sí, de algo que detonó la necesidad de expresar algo al respecto. se ve en esta exposición escaleras chuecas, casas sin techos, ascensores sin rumbo, estructuras, bueno, muy extravagantes, pero también hay una obra muy intimista que se llama The Cloud, una obra más bucólica. ¿Qué nos dice acerca de ese otro universo? Hay algo muy utópico en la idea de capturar una nube. Creo que la nube representa, eh, es, es- es un objeto efímero, es una entidad que ni siquiera es capaz de conservar su forma. Pero este juego de niños que hacemos, de encontrar formas en una nube, es algo que me resultó siempre curioso, interesante, porque esa asociación de descubrir la forma en una nube es como una forma de dibujar por primera vez algo. Antes de tomar un lápiz para hacer un dibujo, uno tiene un dibujo en la cabeza y esta asociación de formas para mí es quizás la primera obra de arte que el ser humano pudo haber hecho. Es como una premisa de la creación, o Sí, una introducción o una antesala. de alguna manera sí, podríamos decir que es el espíritu de la creación. ¿De dónde le viene ese amor por la arquitectura, por las formas, por los relieves? Cuéntenos acerca Yo, de esta base que tiene. yo crecí en una familia de arquitectos, ¿no? Mi padre, mi hermano, mi tía. O sea, la arquitectura fue algo que desde muy chico eh, fue parte de mi cotidianeidad. Y lo que me interesó siempre en la arquitectura es no tanto cosas que uno aprende después, como el diseño o la funcionalidad, sino cómo la arquitectura construye espacios y que estos espacios producen también emociones y que estos espacios también albergan nuestra experiencia de vida en muchos casos. Cuando esos sitios se les quita ese sentido funcional, queda, queda, queda un carácter simbólico y queda la posibilidad de construir ficciones. Y esas ficciones es como escribir un libro o una película, ¿o me Es equivoco? absolutamente, es como escribir un libro o una película donde, curiosamente, el espectador es el protagonista. ¿Qué nexo tiene usted con el arte óptico, el cinetismo? El artista argentino también, Julio Leparc, que falleció hace muy poco, fue alguien que pudo haberlo inspirado. Absolutamente, ¿no? Julio Leparc para mí fue una figura muy importante, fue un artista que me ha inspirado muchísimo, que conocí su obra
siendo yo adolescente y en Buenos Aires, y que con los años, bueno, nos hemos conocido y hemos tenido una relación de amistad. Y hace poco escribí algo al respecto porque es para mí muy simbólico y muy profundo el hecho de que Julio haya fallecido, porque más allá de la tristeza, siento un gran agradecimiento porque parte de la razón seguramente por la que yo estoy aquí es porque artistas como Julio Lepar, que hace 50 años han abierto muchas puertas para los artistas argentinos en Francia. Y latinoamericanos Y también. latinoamericanos, por supuesto. Y al igual que Julio Lepar, que seguramente jugaba con la provocación, ¿usted qué busca? ¿La desconexión del público? ¿La duda? ¿Qué cosa busca provocar en el espectador, si algo piensa querer provocar? Yo creo que, por empezar, creo que buscamos provocar la emoción en primera instancia, y si hay algo que creo que me interesa es generar sentido crítico, es generar un estado de cuestionamiento. Se trata no de engañar, sino de provocar una duda que nos permita replantearnos las cosas. Alejarse más de la realidad para poder volver con una mirada distinta o alterada, no sé. Sí, podemos pensarlo así, podemos pensar que es una forma de alejarse de la realidad, pero también podemos pensar que nos alejamos de la realidad un poco al punto tal que podemos llegar a pensar que la realidad en sí también es una construcción. Bueno, estas serán las palabras de la conclusión. Muchísimas gracias, Leandro, por habernos recibido, habernos abierto esas puertas de su universo aquí en el Grand Palais de París. Y gracias a ustedes por seguirnos en Carrusel de las Artes. Recuerdo que la exposición dura hasta el 6 de septiembre aquí en el Templo de la Cultura Francesa, el Grand Palais de París. Merci et à bientôt. Merci a todos.